Bueno muchachos, bienvenidos a Puro Cine. El día de hoy vamos a hablar sobre la Sociedad de la Nieve. ¿Qué pasa? ¿Quiénes fuimos a la montaña? Bueno, esta sección del canal ya la había explicado en un video anterior. Hoy me encuentro con Julián y con María José. Bueno, vamos a seccionar el contenido de la siguiente manera. Vamos a empezar por el director. Luego vamos a hablar de los apartados de historia, únicamente lo narrativo, la historia. Luego iremos ya hacia un apartado más técnico y vamos a finalizar con una conclusión de cada uno, con una puntuación con estrellas. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con el director y datos sobre la película. ¿Qué opinas tú? Bueno, básicamente la película en general me parece muy bien, la verdad es una muy buena película. Creo que como que trata la película de darle duro a la gente en las emociones. Sí. Es una película muy emocional. Hablando directamente del director, pues sabemos que es un director, ¿cómo se llama? Juan Antonio Bayona. Ballester. Bayona. Sí. Juan Antonio Bayona. Bayona. Bayona, pues básicamente lo conocemos de antes por películas como El Orfanato, por ser el encargado de la mano de Steven Spielberg de la segunda parte de Jurassic World. Es un director que ha tenido grandes películas a su cargo, con unos muy buenos presupuestos, pero que estuvo en búsqueda de esta película y este presupuesto pues por un rato largo. Sí. Ujú. Sí, digamos que el trabajo de él desde antes no es un director cualquiera, no es un aparecido, no es alguien que no esté acostumbrado a Hollywood. Es una persona que ya ha trabajado antes, por ejemplo, con, ¿cómo es que se llama esta película? La película Imposible. Imposible. Imposible, que yo la vi en cines, muy buena, también recomendada. No es tan buena como esta película, pero es, digamos que, vamos a decir, el mismo género, que es tragedia, un poco de documentar esas tragedias que han sucedido. Es un director español y que la mayoría del cast de él son entre actores uruguayos y argentinos. La esta producción como tal, bueno, la casa productora es Netflix, pero como tal los productores son uruguayos. Entonces, bien, ¿tú tienes algo que añadir? Pues que realmente es un director con muy buena fama y un muy buen peso, sobre todo por la película Lo Imposible, porque pues sí tiene una esencia de que sea todo muy trágico, pero igualmente como que todo trata de ser basado en la vida real, como la película La Sociedad de la Nieve y Lo Imposible, que fue lo del tsunami, que pasó hace unos años. Es hace mucho. Es una película muy buena y sobre todo por cada una de la esencia, tanto la anatomía de cada una de las escenas que se pueden llegar a dar, los efectos especiales, el maquillaje, pero yo creo que eso lo podemos dejar para un poquito más adelante. Sí. Hay que hablar que el man estuvo buscando esta película, la realización de esta película por un rato largo. O sea, él tenía la idea, le ofrecieron varios presupuestos menores, pero no aceptó porque sabía que igual iba a ser un reto grande. Y entrando un poco más en específico de la película, creo que la escena más impactante es el tema pues del accidente. O sea, creo que ahí se fue gran parte del presupuesto, que lo invirtieron supremamente bien porque la verdad los efectos de la película son supremamente buenos. Mm. Y como les decía, es muy emocional, es muy impactante ver cómo se les parten las piernas a las personas cuando el avión se contrae, se comprime, perdón. Eh, es muy impactante ver cómo las personas salen volando, o sea, eso tampoco es tan fácil de lograr, realmente me parece... Sí, me parece que esos son fácil unos, ¿qué? ¿5? No más. ¿10 minutos? Ah, yo sé que millones. Ah, Yo no más. O sea, son no, como yo, 5 yo, o 10 yo- minutos en los cuales le da duro, duro, Es duro. impactante. Es duro lo que le da. Y me acuerdo que vi un video detrás de cámaras
y es chimba por cómo lo graban de forma cronológica. Entonces también los actores se van desgastando como tal de todo lo que va pasando, el rodaje. Ah, bueno, sí, la cantidad de peso que pierden la mayoría de los actores y todo, Es estaban cierto. supremamente comprometidos. Y ellos decían también que pues mientras se morían las personas, ellos salían del set, ellos no volvían más al set y se sentía como una pérdida dentro del mismo rodaje, entonces es interesante también cómo funciona eso. Luego, lo último que grabaron realmente es la primera parte de la película, todo lo que es introducir los personajes, lo que está pasando en Uruguay. Me parece muy bien pensado esa parte de la producción porque digamos que dejan lo más, no, ¿cómo sé cómo decirlo? No importante, pero lo que conviene, no, ¿cómo decirlo, marica? O sea, si a mí me dijeran, tenemos que grabar la parte final, primero, o sea, toda la parte que es contexto, lo vamos a dejar hasta el final, pues yo porque diría que sí, porque los actores tendrían argumentos de peso para saber, como ya saben lo que les va a pasar, qué tanta importancia le tienen que dar a cada una de sus palabras y qué tan importante tiene que ser su amistad previa, qué tan importante tiene que ser que sean un equipo de rugby, qué tan importante tiene que ser que por ejemplo, el protagonista Numa no quiera ir, o sea, él tiene que dejar muy claro el por qué no quiere ir, Sí. cuáles son sus motivaciones para sí hacerlo, ¿se van a entender? Entonces, esa sería como, desde mi punto de vista, la explicación del por qué. Desde la parte de producción lo entiendo, es que no sé cómo explicarlo, marica, de pronto es que cuando hablamos de la producción también hablamos de toda la gente que está detrás, entonces por ejemplo un montón de gente trabajando en transporte, catering, todo eso me parece que es mucho más difícil la primera parte de la película de organizarla en términos de organización, Sí. es más difícil obviamente tener todo eso súper bien gestionado y toda la vaina. A eso me refiero, entonces dejarlo para el final me parece bien porque tienen ya un presupuesto como, hey, nos queda esto de presupuesto, podemos ya irle metiendo lo que nos queda. Por tema de presupuesto, yo también trataría. trataría de grabar, digamos, en la parte de los efectos especiales duros que son el accidente, pues de primeras. Sí. Sinceramente, porque es que si yo tengo como le dieron al señor, 60 millones de dólares de presupuesto, y sé que fácil me puedo tirar una tercera parte, digamos, que serían 20 millones. 20 millones me los puedo tirar facilísimo en esos 3-4 minutos de escena. Sí. Sin problema, porque sé que es la parte que va a impactar y va a hacer que la gente no se vaya. Y sobre todo que van a mirar el deterioro de cada uno de los personajes. Sí, digamos que el deterioro de cada uno de los personajes, sí es por la cantidad de días, creo que fueron 70 y pico de días que estuvieron ellos en esa situación. 73, 72. No recuerdo. 70 y pico de días estuvieron en esa situación, que bueno, hablando de eso, después me enteré que si cogían para el otro lado, como en un día llegaban a una Más rápido, civilización o algo así. Pues bueno, pues son situaciones que, como sabe uno, para Sí, coger pues, realmente. y de pronto si el piloto hubiera sobrevivido, decía como papi, acá, hacia allá hay población. Sí, no. Ah, pues el piloto realmente, pues como lo muestra la película, solo les puedo decir, pues... No, pero es pura historia. Pero realmente Sí. en la vida real el piloto tenía una pistola, de lo que le alcancé a escuchar a los protagonistas, tanto en la vida real tenía una pistola y los chicos tuvieron que ocultar la pistola para que no se suicidaran, Uy, sino no, que no, tuviera no. una muerte bastante lenta y un poquito ¿Fea? terrorífica. Sí. Sí. Marica, más de uno se hubiera pegado a pepazo. Sí, Sí, claro. claro. Yo quiero rescatar algo antes de pasar a la historia y es el excelente trabajo de scouting que hicieron, porque lo hicieron no solo fue en un lugar, sino lo grabaron en 3 locaciones diferentes Sí. relacionado con la nieve. Y algo muy importante es que fueron al lugar exacto donde ocurrió el accidente, tomaron fotografías, hicieron todo un escaneo de cómo se veía. Y a partir de rotoscopia, que es una técnica de animación, pues iban cortando y cortando y frame por frame pegando, utilizaban el fondo para la localización sea más, por así decirlo, profesional o que sea más realista, y lo que era la parte de la nieve podía ser perfectamente en cualquier otra locación. Entonces cuando estaba grabando la cámara, pues de pronto la parte de atrás de la montaña no es la misma, pero en postproducción entonces agarraban esas imágenes, rotoscopia, la colocaban, marica, igualito. Sí, no, la verdad, en ningún momento se ve como, uy, ahí me pillé
Que hay un Un error. avión error. pasando. No, Aunque realmente fueron 3 lugares, que el primero era en Sierra Nevada, Granada. Lo segundo era en un pequeño espacio que estaba completamente acomodado. Y el tercero ya era una pantalla verde, pues obviamente con el avión, pero ya era pantalla Sí. verde en vez de una acomodación completa de colocar nieve o diferentes, ¿cómo se dice? elementos. Elementos, sí. Pues la verdad es que, o sea, es impresionante el nivel de producción precisamente pues para una película hecha por latinoamericanos, Sí. que sí está apoyada completamente por Netflix. Que Sí, la parte de la La plata parte es de- Netflix. Exacto, que tiene Pero un el resto de la presupuesto- producción, o sea, la La cabeza, parte el audiovisual productor, el también. coproductor, toda esta gente que es los que están realmente organizando y gestionando, son latinoamericanos. Y eso es perfecto. Y pues español, que es el Y el director. Pero me parece pues la verdad de aplaudir sinceramente el nivel al que se pueden lograr hacer cosas. Incluso esta película está nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Y también Entonces con- pues vamos a ver cómo le va. Obviamente No creo creo que todos- No, yo tampoco creo que gane, pero creo que igual ya son, solo con que esté ahí, es una excelente es claro, Es un éxito. es un éxito muy grande. O sea, ojalá algún día podamos hacer cosas como tipo Parasite, Ah. que no solo gana película extranjera, Puta. sino que gana muchos otros premios. Pero sinceramente con ese presupuesto de 60 millones yo he visto unas cagadas de películas con Sí. 60 millones de dólares. Sí. Y esta gente de verdad que invirtieron muy bien cada peso y no utilizar actores que fueran Tan reconocidos reconocidos. también me parece un acierto excelente. Precisamente, no solo porque obviamente le dan fuerza a otros actores, Sí. sino también porque no se lleva el protagonismo uno u otro. Si yo pongo 7 hijueputas que nadie conoce y pongo por ahí Brad Pitt. no un Brad Pitt, pero uno medio conocido, Sí. uno medio conocido, no, pues realmente no, Se va a llevar toda Se la va a llevar atención. todo. se va a llevar toda la atención y van a decir, uff, Papelazo. la película de Brad Pitt o la película de tal. Y no, la verdad es que esto es una película que se hizo con Muy colaborativa. muy colaborativa, entonces, y eso me parece que también se ve reflejado en las emociones del final de la película, que me parece que están a un nivel muy arriba de muchos, o sea, al nivel de muchas películas buenas que he visto, tipo The Whale, o sea, tipo la de Will Smith, que es con el hijo, ¿cómo se llama? En busca de la felicidad, también Ah, me sí. parece que son así, emocionales, supremamente crudas, pero que a la final, cuando ellos sienten una alegría tan grande, pues como que se logra transmitir Pues al a, espectador. al a mí me espectador. gustaría destacar que la parte audiovisual, tanto la parte sonora, Pero espérate que muy eso va buena. Ok, en la ok, parte ok. técnica. Vamos a pasar a la parte de historia. Bueno, pasemos al apartado de la historia. Quiero empezar yo contando y diciendo que la historia de esta película ya es algo conocido. O sea, además que apoya mucho, que es un hecho histórico, también narrado por libros, Que no es la primera vez que lo adaptan. que no es la primera vez que la adaptan y que no es la primera vez que hacen justamente un suceso histórico. O sea, eso hay que aclarar. Y para mí es más difícil justamente eso, a partir de un hecho histórico que no es tampoco tan desconocido y que ya se ha trabajado antes, es más difícil recrear algo sin que se sienta repetitivo. Entonces, el apartado histórico hace muy bien al omitir cosas que de pronto uno ya ha visto en otros films o como tal en noticias y se centra en los personajes. Y eso me parece lo más importante porque es que yo no estoy viendo un documental, estoy viendo una película y quiero entretenerme y quiero ver cómo crecen los personajes. Así me estén contando algo que no haya pasado en realidad, quiero creérmelo. De acuerdo, sí, el desarrollo de personajes de esta película me parece muy bueno. El desarrollo de personajes se ve desde cada uno de los personajes. O sea, está el personaje que al principio influye en los demás para que no Capitán. comamos personas. Y creo que es como la gran problemática de la película. Sí, ¿Me como o no me como mis compañeros? Más allá de sobrevivimos o no sobrevivimos, el primer gran problema es cómo voy a en la sobrevivir. historia hay muchos conflictos morales. Sí. Entonces, eso me parece una chimba, cómo afrontan esos conflictos morales en una parte de la película. Incluso hablan de esto es ilegal. ¿Qué es legal? O sea, si yo como es ilegal. Bueno, creo que en este punto le decían los demás, vale huevo, si es Sí. legal o no, yo necesito sobrevivir. Ellos no estaban matando a nadie, realmente creo que no mataron a nadie.
No, y ni en ninguna entrevista decían que votaban nada. Entonces, sinceramente, pues las circunstancias eran esas y ellos hicieron lo que pudieron para sobrevivir. Pues yo creo, la verdad, a mí me gustó mucho la película y sobre todo porque sí hay un desarrollo de personaje bastante grande en cada uno de ellos y sobre todo lo que decía Julián, que hay ciertas personas que influyen mucho, como por ejemplo el capitán de rugby, que él decía, bueno muchachos, vamos a hacer tal cosa. En el momento en que se muere, creo que Numa es el que empieza a ser como el capitán, hasta que El líder. el líder hasta Como a que, liderar, sí. hasta que muere, lastimosamente, por cierto, Numa te amo. Pero Pero es uno de esos personajes, Es- hablando ya de Numa específicamente, es uno de esos personajes que tiene que morir por el bien de la que él trama. tiene que morir. Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo Es viendo la un película personaje bueno. con Lina, que la vi con Lina y Pipe, o sea, realmente estábamos hablando de si Numa no hubiera sobrevivido. Es un fanservice de locos, weón, porque es que estamos hablando que tienes una herida infectada en un lugar sumamente lejos, que se fueron, duraron 7 días desde que se fueron Sí. a ya definitivamente, o me muero o encuentro a alguien, pero todo bien. Pasaron 7 días hasta que los lograron salvar. Entonces estamos hablando que sí, o sea, Numa sí es ese paso para que ellos digan, nos vamos a salvar. Ok. La muerte de Numa sí es el antes y el después en que todos digan, si no hacemos algo definitivo, Baila. no Yo muere. creo que el suceso histórico que impactó muchísimo en la sociedad de la nieve, tanto en la vida real, es que el momento que ellos tenían una semana para rescate y para buscarlos, ellos estaban muy tranquilos, incluso en las propias entrevistas decían, nosotros estamos parchados porque nos van a rescatar, nos van a recoger y todo bien. Después de que le dicen en el radio, baila, se jodieron, es cuando ya se toma la motivación de decir, marica, nos tenemos que salvar. Después de que muere Numa, porque él hace un sacrificio que es perder su pierna y sobre todo porque tenía que pegarle sí o sí al vidrio, esa es la parte que más impacta y sobre todo que el amor más grande que uno puede llegar a hacer es rescatar a los amigos, lo que decía en la carta que él mismo había dejado. Creo que esa es la escena más impactante y sobre todo el suceso histórico Pero no sé si es la más de importante. uno de Para los mí más es una, importantes. para mí la más impactante, hablando ya directamente de las escenas impactantes, Ujú, aparte obviamente pues del choque y que obviamente es un impacto bravo, claro. que los efectos especiales saben llevar muy bien las emociones en ese momento, pero definitivamente para mí el momento del rescate, cuando llegan, cuando todos se emocionan desbordadamente, es que uno dura 2 horas y 15 minutos comiendo mierda con ellos, ¿no? Sí. Claro, sí. Poniéndose en el papel de ellos, empatizando full con cada uno de sus situaciones, Sí. ¿verdad? Y llega el momento del rescate, marica. Imagínense si uno está, a mí me tocó ayer precisamente, estábamos parados en un trancón por un accidente. Sí. Estábamos parados, no se movía el carro. Estuvimos 5 horas en el carro. Nosotros dijimos, no, ya no me aguanto más, no nos podíamos quedar porque los hoteles estaban costosísimos. Entonces dijimos, listo, nos devolvemos, la vuelta está larga, es una carretera que no está muy chévere y ya eran las 5 de la tarde. Y Waze nos decía que nos demorábamos 1 hora y media hasta la mitad, que es un pueblito que olvidado por Dios, literalmente olvidado por Dios. Allá ni siquiera llega Frisbee, weón. No, no llega nadie, Allá no llega al estado. no llega nadie, güey. Nosotros nos metimos por ahí y eran las 6:15 y parecían las 2 de la mañana. No se escuchaba nada, no pasaba Qué miedo. un carro, no, o sea, absolutamente nada. Claro, Lina empezó con el susto, yo atrás, empezó dónde estábamos, cuánto falta, no sé qué. Todos nos empezamos a desesperar. En un momento se me cayó el Waze, weón. Se me cayó el Waze, se borró la ruta. Y yo, hijo de puta, y ahora, weón. En esos momentos es cuando uno dice, marica, estoy desesperado. Cero lejísimos de estar desesperado al nivel de estas personas, ¿no? Pero estoy desesperadísimo. Y cuando ya salimos a la carretera, weón, o sea, no me dieron ganas de llorar ni nada por el estilo, pero sí sentí un alivio, como que uno respira bien de nuevo. Sí, claro. Ahora, imagínense que una película logre eso en ustedes, que empaticen con una situación tan complicada y luego les den a ustedes esa, miren, tranquilos que no son todos, pero se salvaron estos y así fue. Y yo creo que la manera de esos actores como de lograr esa cantidad de emocionalidad y sacarla, Ujú. es literalmente como decir, fin del proyecto, terminamos la bajadera de peso, el comer poquito, el comer mierda todo este tiempo, y lo hicieron demasiado bien. Entonces
me parece increíble realmente cómo empatizaron Es que con las justamente emociones del público. esa parte es donde todos se empiezan a arreglar. Y cuando uno se comparte el cepillo con el exacto. otro, se Esa empiezan parte a es arreglar. felicidad, Eso pero es una felicidad de miedo. Esa Claro. tenía yo miedo. Pero cuando escuchan los helicópteros, cuando literalmente todos miran Ya para es arriba, una tranquilidad ahí empezaban a abrazarse, y impresionante. yo decía, marica, yo en esa situación, yo literalmente les dije a ellos cuando estaban viendo la película, yo en esa situación yo no me puedo abrazar a nadie, yo me tiro al piso a llorar, Sí, güey. Me tiro al piso a llorar y estaba con el ojo ya aguadito cuando preciso uno de los actores hace eso. Se tira al piso y empieza a hacer como gracias, no sé qué. Marica, ahí ya es cuando uno dice, hey, ¿qué quiere uno con una película? Sacar emociones, Sí, claro, sea sí. miedo, sea risa, sea Y tensión. sacó risas. No, sacó muchas de todo. risas al final. Pero digamos que esto es una película como de suspenso. Sí. No existe el género de suspenso. Bueno, entonces es una... ¿Qué es El entonces? suspenso De es una tragedia. herramienta dentro de un género, pero esto está más cerca de ser un género tragedia. Tragedia, listo. Bueno. Dentro de esta tragedia, me parece que las emociones las llevaron al límite Claro. con el Bastante. público y le dan a uno esa satisfacción, ese final positivo Sí. que realmente hace que uno diga, Yo ¿qué chillé, yo grité en esa película. Sí, eran las 11 y te pusiste a llorar en mis papás. ¿Qué dices? ¿Por qué estás llorando, Dios? Pues porque se murió Numa. Sí, bueno, vamos a empezar por la parte técnica y de nuevo quiero empezar yo porque tengo unos apuntazos. Una de las partes que más me gustó técnicamente hablando, además del choque del avión que se puede ya decir y podemos terminarlo ahí, es la parte técnica, obviamente, pues mejor trabajada, mejor puesta en Sí, escena, sí, sí. todo. Mm. Pero hay una que me dio, digamos, mucha inspiración y es cuando comienzan a mostrar el panorama y se ve todo blanco. Entonces hacen un gran plano general, desde la puta mierda, fácilmente pudo ser un dron, y se ve todo blanco y tres punticos así negros. Entonces el avión y los muchachos y las maletas y los muertos. Y sí, es un plano brutal porque, aparte de ser muy minimalista, es un plano que explica demasiadas vainas. Estamos en la mitad de la remierda, todo es blanco, no vemos ni una señal de vida. sí, no importa si me subo al tope de esta montañita Exacto. porque hay 7 más por allá que no puedo Es llegar. un plano brutal, además de que juegan muy bien también con el lenguaje audiovisual. En los momentos donde ellos están dentro del avión abrazados, están cagados de la risa, son planos chéveres así, más cercanos, planos medios, primeros planos. Y cuando se viene la La nieve, lancha. se acercan más a la mirada, se siente más esa tensión, uno empatiza más con lo que está sucediendo y claro, uno va sintiendo como toda esa tensión se va aumentando, sobre todo en los planos, me parece brutal. Y no sé qué otra, ahorita pienso, qué otra. Yo diría que la parte sonora también es, Claro, la es parte impactante, sonora, sobre todo muy cuando buena. hay una escena de tragedia o de felicidad y colocan algo que pueda ambientizar bastante bien y ya después toda la mierda. Sí ayuda bastante y la parte audiovisual es muy buena. Sí, no, la Y verdad, el sí. maquillaje también están nominados a mejor película, a maquillaje y efectos especiales. No, en la Es dirección algo de arte. muy bueno, dirección de arte Buenísima, muy marica, buena. dirección de arte se la pasó. O sea, el avión quedó putamente Muerto. bien hecho. No, Claro, quedó re quedó bien bien. hecho porque Y las escenas donde se quedan encerrados dentro del avión por las avalanchas, fue la dentro, verdad, dentro. o sea, de verdad que morrea, weón. Sinceramente, qué nivel de dirección y de técnica para lograr que la persona que lo está viendo, el espectador, se sienta igual de angustiado que ellos, sin aire, sin exactamente las mismas cosas. Obviamente llevado pues a un misillón, ¿no? Mm. En esos aspectos técnicos, creo que dirección de arte hizo también la ropa, utilizaron prendas reales, o sea, las mismas personas que le entrevistaron, que realmente fueron los del accidente, prestaron algunas prendas que utilizaron Bueno, sí, porque hicieron como 100 Sí. horas de entrevista. para ponerlos, y eso es otro trabajo ni hijo de puta. Claro, y eso también tiene que ser parte de la técnica. O sea, Sí. utilizar 100 horas de entrevistas con las personas que estuvieron en el accidente es un trabajo de investigación muy tenso. Sí, eso también me parece muy importante porque es que no simplemente hay una escena muy chistosa de la película anterior, de esa misma tragedia, donde son gringos
y creo que es el capitán del avión, va así con un mate y lo está revolviendo, weón. Entonces, claro, un huevo de gente quedó como que está haciendo este imbécil. Sí, 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 Sí. el En mate no se cuando- revuelve. claro, entonces en esta película hay gente que sabe qué es tomar mate, gente que está acostumbrada a vivir en Uruguay, o sea, es un trabajo duro y evidentemente se entiende el motivo por qué el director quiere tomar esa decisión de tienen que ser actores No se ve de reflejado habla el trabajo. hispana, tienen que ser estas personas, porque claro, marica, no, para empatizar justamente con los personajes también tienen que ser realistas. Porque el mínimo detalle que uno diga, ah, no, eso no se la creo, weón, eso no lo hace la gente allá. Ahí uno pierde credibilidad y pierde empatía. Re duro. Entonces es muy buen trabajo de La parte de investigación. los cigarrillos me parece que es una de las partes También. más polémicas que tuvo la película. Muchas personas pues, en redes sociales empezaron a decir como ¿y de dónde sacaban cigarros? Era realmente Pero porque básicamente sí, uno la de vio. ellos, el papá tenía justamente una empresa de Y cigarros, están en un negocio. estaban en un negocio y en el lugar donde iban no había tanta venta de cigarrillos. Básicamente llevaban un cargamento de cigarrillos de locos. Sí. No es como que, ay, se les escapó. No creo que, no, o sea, Tenían Y eso en cigarros, la vida sí. real pasó. Exacto. claro, no, esa película está también pensada que es casi imposible decir como, no, marica, se les escapó esa mierda. No, o sea, No. está tan bien pensada que es difícil decir que hay algo que no está a propósito dentro de lo que muestran. O sea, de pronto, no sé, nunca lo vi, tocaría ver la película un millón de veces, una cámara o algún hijo de puta pero no, o sea, no se nota, realmente no se ve ningún error, que es muy importante. Yo creo que Sí, no está no hay tan, errores evidentes. o sea, tan enfatizado con la película que uno no se pone a ver los errores. Sí, uno está tan conectado emocionalmente Que la que verdad no da no se tiempo fija para tanto. fijarse en errores, sino más bien es como todo el tiempo Sí. interesado en los personajes. Mm. Sí, súper bien. Bueno, vamos a hacer el final del video, vamos a concluir, cada uno va a decir su conclusión y al final vamos a dar un puntaje del 1 al 5 en términos de estrellitas. Bueno, ¿quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? Dale. tú. Bueno, la parte como más impactante, como ya le había mencionado, pues hay como tres para mí circunstanciales, que es primero la del avión, segundo cuando muere Numa, eso a mí se me hizo bastante impactante y sobre todo por el papel, no hay amor más grande que el que muere por un amigo. Esa frase nunca Se se la me va va a a tatuar, olvidar. Sí, marica. Bueno, a tatuar, la nunca niña se de me va a olvidar. Pinterest. Y la tercera, la que dijo Julián, que es cuando lo recogen y sobre todo creo que hay una parte muy graciosa que es cuando este chico que recoge cosita por cosita, esa obsesión de entregarle a las familias cada una de las cosas de De los cada uno, sí. integrantes. Eso es lo que más me da risa y también mucho amor por el personaje porque él decía, no, puta, acá me quedo si no me dejan llevar la maleta. Que eso es un spoiler. Ese spoiler está full, Todos son Sí, spoilers. Y esa es una de las partes que más me gustaron, sobre todo porque, verdad, hay mucha esencia en todas las escenas y sobre todo en las más circunstanciales. Y para mí una puntuación, ¿lo puedo decir de una vez? Sí, claro. No es por nada, no es porque sea una película muy bien preparada, pero pues yo le doy de 5, le doy 5, completamente. Porque es una película con mucha preparación, los actores, y hoy en día los actores ya son famosos con totalidad en TikTok. No, en todo el mundo. Y en todo el mundo, pero ahorita todas las peladas en TikTok son marica, Numa, que no sé qué. ¿Como tú? Sí, como yo. Sí, literal. Pero no, muy buena película y yo la recomiendo bastante, Sí. sobre todo porque es un suceso histórico de 1972 y es algo en lo que uno puede aprender bastante de cine y capacitarse y entender un poquito más la historia y sobre todo enfatizar con los personajes. Claro. Bueno, yo quiero también rescatar ciertos puntos de la película. Lo importante es que es una película que trata de algo ya visto, pero innova en muchas cosas. Es una película también pilar en cómo nosotros nos estamos asentando dentro del mundo audiovisual. Sabemos que Hollywood es Hollywood y pues eso no va a cambiar, pero tenemos mucha competencia desde el lado asiático, tenemos mucha competencia en Europa y América Latina tiene que sacar cosas y esta es una película de muy buen nivel, que no es la primera de este nivel, porque soy consciente que hay trabajos suramericanos o americanos de este nivel, pero es un recordatorio de que nosotros tenemos buenas historias, porque podemos rescatar historias tanto de literatura como en hechos reales,
como de que es muestra de que aquí hay mucho talento. Algo también que me gustó de la película es no solo te está mostrando la tragedia, sino que te toca puntos morales, que eso es muy importante. La película tiene que darte una enseñanza o por lo menos tocarte algo dentro de la cabeza, ponerte a pensar, ¿qué haría yo en esa situación? Bueno, muchas personas simplemente dirían, me lo como sin asco, ya, otras personas son más a, pues no sé, bueno, yo también estoy como entre, no sé si comerme a mi hermano o a mi mamá o no sé. Entonces es muy importante porque pone a pensar a las personas y es muy importante justamente en la película. Y nada, yo también le doy un 5, realmente es de las mejores películas del 2024 y qué bueno que esté nominada realmente a los Oscars porque es una película que se lo merece. No sé si exactamente ganar, pero segurísimo que está merecido quedar en los Oscars. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. La película toca puntos emocionales muy altos. La parte técnica de la película también es muy buena. Rescato mucho el tema de con ese presupuesto lograr ese tipo de películas. Parece que sí se pueden hacer muy buenas películas con presupuestos no tan absurdos. Claro. Lo que vemos últimamente es que hay unas películas con unos presupuestos muy absurdos y realmente dejan tanto que desear que deberían aprenderle mucho a este tipo de cine, que sea un hecho histórico y que no sea la primera vez que lo hagan y lo hagan a este nivel. Me parece también algo supremamente bueno para rescatar. Sí. Me parece que el nombre de este director va a quedar por muchísimo tiempo en la mente de muchísimas personas y seguramente la próxima película que él haga va a ser un éxito también ya solo porque él es el director y eso me parece muy muy chévere. Entonces sí, yo también le voy a dar 4.7 estrellas porque Sí. es que me duele dar 5 estrellas, se las merecería, sí, pero creo que rayar con la perfección es muy difícil. Sí, claro. Sí. Pero yo sí le doy un 4.7 y recomendadísima full, o sea, en este momento el que no se la haya visto porque ya ha pasado un tiempo desde que salió, tiene que ir a verla. Es algo que se tiene que hacer. Yo tenía dudas al principio de la película cuando dije, esto dura 2 horas y media. Vamos a ver si es de estas películas que duran 2 horas y media porque ese es el estándar hoy en día o porque realmente lo vale. Sí lo vale. Sí lo vale. Ellos se estrellan a los 15 minutos de película Sí, máximo. como 20. Sí. Y uno decía, bueno, ¿y qué tanto pueden contar? Pues muchas cosas Sí. y le van a tocar las emociones a las personas que la vean hasta la última víscera y realmente uno tiene que ser muy fuerte para no Para llorar o no sentir algo, empatizar. sí. Definitivamente es una muy muy buena película. Entonces, súper recomendada. Bueno, yo, última cosita que se me olvidó decir, es tratan el tema de documentar las cosas muy bien y con respeto. Cuando muestran los nombres de las personas fallecidas, se nota que es con respeto. Y así deberían ser la gran mayoría, o sea, hay que aprender de este tipo de películas eso. Cuando hablamos de una tragedia, no simplemente lo estamos contando el porque sí, porque ya pasó. Aún así, hay que mostrar que las vidas de estas personas tenían mucho impacto sobre los demás. Entonces, muchas veces vemos que en el cine y en la película, en las televisiones, la muerte es algo muy natural, muy Sí. recurrido, pero Sí, en John este Wick caso, mató 7 manes y ya, no pasa nada. en este caso creo que es importantísimo el hecho de ser consciente de los nombres de las personas y cómo tratan el respeto. Eso también hace parte de la construcción de los personajes, Sí. porque no solo nos muestran cómo se murió y ya, sino esta persona murió tal día, con tanta edad y el nombre completo. O sea, lo seguimos recordando y eso es fundamental. De acuerdo, sí. Sí. Bueno, muchas gracias y también recomendadísima esa película. Espero que sigan viendo.